Ahora Radio, siempre cerca de ti. Bueno, pues ya tenemos por aquí preparado a nuestro compañero Jesús Molina, como cada lunes nos vamos con Mente Sana. Jesús, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás? Estamos muy bien. Vamos a hablar de una cosa que me ha resultado muy curiosa, que son emociones atrapadas. Emociones atrapadas. Me ha llegado a decir una gran amiga, dice, oye, un poquito duro el tema. Digo, pero no te preocupes, vamos a dar soluciones también. Claro. Bueno, aquí siempre intentamos dar soluciones. Y además hay varias, hay varias. ¿Pero qué es eso de las emociones atrapadas? Pues eso que nos callamos y que nos guardamos y que se quedan ahí estancadas, que se enquistan en nuestra... Y cuando están ahí es por algo. Por algo, es claro. Por algo. Entonces, bueno, ¿qué son y cómo tratarlas? No es lo que vamos a hablar. Emociones atrapadas. Pues no siempre es sencillo expresar de forma conveniente lo que sentimos. A veces esta dificultad se traduce en una acumulación de emociones no procesadas, las cuales se manifiestan en problemas físicos y bloqueos. Las emociones atrapadas son como pequeñas piedras en el zapato, que nos causan incomodidad, dolor y entorpecen nuestro camino hasta que nos libramos de ellas. Yo me acuerdo cuando estaba en el colegio, imagínate tú, el colegio, voy a decir que era de cura, no voy a decir para no hacer mala fama, decía el cura que teníamos cuando yo tenía 7 años, primero de EGB, segundo de EGB, que nos metiéramos un garbanzo en el pie para hacer penitencia. Digo, un garbanzo en el pie. Un niño con 7 años que tenga que hacer penitencia, ¿de qué? Por favor. Bueno, pues esa era la mentalidad de aquella época, y afortunadamente me imagino que ha cambiado mucho el tema, ¿no? Pero por cuando he escrito lo de una piedrecita en el zapato, tú sabes que cuando tienes una piedrecita en el zapato, hasta que no te quita el zapato y te quita la piedra, no sale esa incomodidad, molesta, ¿no? Molesta. Bueno, pues eso, por lo general, detrás de un sentimiento encapsulado en nuestro cuerpo o mente, hay heridas o experiencias traumáticas no resueltas, una baja inteligencia emocional o falta de autocuidado. Y profundicemos un poco más al respecto, ¿no? ¿Qué son las emociones atrapadas? Bueno, este concepto se origina en el libro de El Código de la Emoción. Me voy a atrever a decirlo en inglés. A ver, venga. de Emotion Code, de Bradley Nelson. Es un referente en la sanación emocional y energética. El doctor Bradley Nelson ha desarrollado el método más avanzado de medicina energética del mundo. Es especialista en quiropraxia holística y uno de los más reconocidos médicos en los campos de medicina bioenergética y psicología energética. Antes, qué cantidad de psicología hay. Bueno, antes de explorar su teoría, es fundamental aclarar que se considera una práctica alternativa y que aún no cuenta con el respaldo científico sólido, pero llegará, porque de momento esto es muy parecido a la biodescodificación. Dicho esto, las emociones atrapadas son aquellas que no logramos expresar y procesar de manera adecuada y quedan encapsuladas en nuestro cuerpo y tarde o temprano nos causan problemas en la salud física o emocional, ¿no? Y pese a falta de consenso profesional, la conexión entre las emociones no elaboradas y los síntomas físicos, que es somatización, no es algo nuevo. Ya llevamos mucho tiempo hablando de las enfermedades somatizadas, ¿no? Esto luego ocurre, pues eso, cuando se conoce como somatización. Es decir, la experimentación de síntomas físicos, por ejemplo, contracturas en la espalda o dolor de cabeza, relacionado con una causa emocional o psicológica, por ejemplo, la ansiedad y el estrés. Y la ansiedad se suele traducirse en problemas gastrointestinales, la ira reprimida en combustible para la hipertensión. Y tampoco es casualidad que los niños tengan fiebre justo cuando sus padres se van de viaje. O las enfermedades psicosomáticas que dejan al descubierto la naturaleza emocional de algunas condiciones médicas. Retomando la idea de Nelson, cada emoción atrapada estaría vinculada en un punto del área específica del cuerpo. Vuelto a decir, la biodescodificación comparte una perspectiva muy similar al sugerir que cada síntoma de enfermedad tiene un significado simbólico concreto. ¿Dónde quedan encapsuladas las emociones que nos expresamos? Bueno, pues este hombre sacó una tabla, que por ahí la tengo aquí. También sacó una tabla de las emociones de las emociones atrapadas que tenemos, de la terapia de liberación emocional, que él le llama. En el cuadro se enumeran distintos sentimientos displacenteros y se relacionan con una zona corporal del cuerpo. No voy a leer la tabla entera porque si no nos podemos llevar aquí todo el programa, pero sí voy a decir algunos ejemplos, ¿no? El miedo se vincularía con el riñón, que coincide también con casi todo lo está comparando y coincide con la biodescodificación.
el miedo con el riñón, la tristeza con el pulmón, la ira con el hígado, los celos con los órganos sexuales. Así cada emoción, sin exteriorizar, afecta a alguna parte del cuerpo, de acuerdo con este hombre, ¿no? Con Bradley Nilsson. Aunque este enfoque recibe duras críticas debido a su falta de respaldo científico, la relación entre el cuerpo y las emociones es innegable. Ya la biodescodificación o bioneuroemoción lo está demostrando continuamente. Y como ocurría con la fibromialgia, por ejemplo, que hablamos en cierta ocasión, el síndrome de fatiga crónica, sufrimientos incomprendidos, y que todos los enfermos fibromiálgicos sienten que la gente no les cree porque el dolor no se ve. Y ya sabíamos que es un sufrimiento interior, que es la enfermedad de las fibras familiares, vínculos familiares, los agarres familiares, miomúsculos, la impotencia, tengo que someterme a la situación, y algia al dolor, ¿no? Dolor psíquico que va a materializarse en dolor físico. Bueno, pues la relación entre el cuerpo y las emociones nos brinda mensajes que necesitamos escuchar. Si hacemos oídos sordos a ella, insistirían para que la escuchemos, a veces de formas dolorosas, incómodas, o lo que es peor, en casos dramáticos. ¿Cómo saber si tengo emociones atrapadas? Bueno, pues detectar si tiene emociones encerradas o atrapadas resulta un desafío, es verdad. Sin embargo, hay algunas señales que sirven como indicadores. Por ejemplo, ¿sientes bloqueo y estancamiento en tu crecimiento personal? ¿Incluyes que hay algo profundo que no te permite vivir en paz? ¿Tienes síntomas físicos inexplicables desde el punto de vista médico? ¿Te percibes incapaz de lidiar con el estrés o las dificultades de la vida cotidiana? ¿La intensidad de emociones y tus reacciones parecen excesivas para las situaciones que vives? Bueno, pues estos son algunos de los signos que podrían indicar la presencia de emociones atascadas. Esto no quiere decir que garantice su existencia, pero sí es verdad que en la mayoría de los casos es así. Antes de llegar a esta conclusión es importante considerar otros factores y buscar un análisis más complejo de la mano, por ejemplo, de un profesional, ¿no? Bueno, descubre tus creencias que te tienen atrapado y cómo liderarlas. Pues una vez que identifiquemos las emociones dentro de ti, es fundamental que encuentres las vías de liberación. Eso sí, al igual que las manchas en la ropa, algunas pueden eliminarse fácilmente con un poco de esfuerzo, como lavarlas con agua y jabón, y otras tiene que echarle un producto especial para quitar algunas manchas, ¿no? Pues mientras que unas resultan más persistentes, otras requieren unas técnicas bastante más elaboradas, pues eso ocurre con las emociones, ¿no? Algunas de ellas tienen un origen más profundo o llevan tiempo encapsuladas. En estos casos la liberación implica un trabajo mucho más intenso. Y entonces entramos con las terapias para tratar emociones atrapadas, que son poner en palabras lo que sentimos, que es crucial en este proceso. Por lo tanto, buscar ayuda a través de la psicoterapia tradicional es un buen primer paso para el desahogo emocional. Aquí el foco estará en sanar heridas y trabajar en la gestión emocional. Además, existen otros enfoques complementarios. Y un enfoque que me gusta mucho, que además te va a llamar la atención, porque el ejemplo de la terapia MDRD, ¿no? Que es la de sensibilización del reprocesamiento es por medio de los ojos y está muy relacionado con el sueño REM. Así lo descubrieron. Ahora lo voy a explicar un poquito mejor. Bueno, esto se centra en el procesamiento de recuerdos traumáticos y emociones asociadas mediante movimientos oculares dirigido por el psicoterapeuta, ¿no? Sumamos la técnica de exposición, que implica exponerse de modo gradual a situaciones o emociones evitadas, permitiendo que aquello que queda atrapado se active y procese de una manera segura. Esas emociones hay que hacer como una técnica de ponerte en la situación, ¿no? Claro, hablas de REM lo que significa Rapid Eye Movement. Ahora lo verás. Movimiento rápido de ojos. Pues tiene mucho que ver con eso. Fue un descubrimiento que se hizo y, bueno, esto sí está aprobado por la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Esto está aprobado científicamente. ¿En qué consiste la terapia MDR? Pues desde que nacimos, nuestro cerebro está sujeto a un aprendizaje constante, se llama plasticidad cerebral, y nuestro inconsciente se va llenando de información poco a poco y se va construyendo nuestra personalidad psicológica y emocional. Esto constituye el 80% de nosotros y recuerda absolutamente todo lo que hemos vivido.
aunque creamos que algunas cosas no las recordamos, pero están ahí. Mientras dormimos, experimentamos dos fases del sueño diferentes, el sueño profundo y el sueño paradójico o sueño desincronizado. Durante la fase del sueño paradójico se producen los sueños, y mientras se producen los sueños ocurre el fenómeno conocido como REM, que tú acabas de nombrar, Rapid Eye Moving, o movimiento ocular estoy traduciendo con el inglés, durante el cual nuestros ojos se mueven de izquierda a derecha rápidamente. Sí. Este movimiento de los ojos activa la amígdala, donde residen nuestras emociones, para procesarlas en el corte prefrontal. Entonces, algunas veces estas fases REM no se desarrollan correctamente y las emociones se quedan bloqueadas en el cerebro emocional, amígdala, creando así un trauma. Fíjate tú de dónde viene el experimento. Anda. Bueno, pues el EMDR utiliza la estimulación bilateral cerebral, ya sea mediante movimientos oculares o acompañado también de dar golpecitos, que se llama tapping, que es otra terapia también, sí, o mediante sonidos estimulados de un hemisferio cerebral cada vez izquierdo y derecho, siempre, o derecho-izquierdo. Hay que empezar, pero siempre siguiendo el ritmo este. Al estimular ambos lados del cuerpo, alternadamente, esto produce un flujo de información entre ambos hemisferios cerebrales, liberando una información que estaba bloqueada como consecuencia de un trauma y logrando una desensibilización de las emociones negativas e inadecuadas, a la vez que estimulando al cerebro para encontrar nuevas soluciones funcionales y realistas, más adecuadas a su situación. Bueno, el MDR puede utilizarse dentro de la terapia verbal estándar, como terapia complementaria o como un tratamiento en sí mismo. También se usa para poder llevar a cabo una terapia más profunda. Se basa, por ejemplo, en procesar los eventos traumáticos asociándolos con información adaptativa, abordar las circunstancias actuales que provocan el malestar y desensibilizar los estímulos que lo desencadenan, ¿no? Es una psicoterapia avanzada que ya no es necesario explorar durante años para obtener resultados terapéuticos visibles, sino que con 2 o 3 sesiones se puede arreglar. Se puede hacer en una, pero es muy difícil, depende de como las manchas. Hay manchas más profundas, claro, y manchas menos profundas, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los fundamentos? Bueno, en la década de los 80, esto viene de la época de los 80, Francis Shapiro trabajaba como psicóloga cuando comenzó a notar que sus pacientes mejoraban después de recordar ciertas experiencias traumáticas mientras movían los ojos de un lado a otro. Así es como lo descubrió. Uh-huh. Y se dio cuenta de que este tipo de movimientos oculares podrían ayudar a las personas a procesar y superar los traumas. Comenzó a experimentar con este método y descubrió que de hecho era efectivo para ayudar a las personas a recuperarse de todo tipo de traumas, incluso abusos sexuales, accidentes automovilísticos, experiencias vividas en la guerra. Desde que Shapiro desarrolló esta técnica hasta la actualidad, se han llevado a cabo muchas investigaciones que han demostrado la efectividad de la terapia MDR. Desde hace unos años la terapia MDR es considerada por la Organización Mundial de la Salud como una terapia psicológica de elección para tratar el trastorno del estrés postraumático. Es la más eficaz y más rápida de mostrar resultados. Bueno, se han hecho diversos estudios que mediante el uso de esta terapia se pueden conseguir beneficios que con psicoterapia se tardarían años en conseguir. Shapiro planteó un modelo teórico para explicar el proceso que ocurre con la terapia. El modelo de procesamiento adaptativo de la información se llama. Y Shapiro plantea la hipótesis de que la terapia facilita un acceso a la red de memoria traumática, de modo que se permite el procesamiento de la información con nuevas asociaciones. Y ha dicho que todo vino del movimiento de los ojos, Y este sistema de procesamiento da información del cerebro y tiende de forma natural a la salud mental. Si el sistema está bloqueado o desequilibrado por el impacto de un evento traumático, puede generar mucho sufrimiento. Y una vez que se elimina el bloqueo, se reanuda el proceso hacia el bienestar. Primero buscar el bloqueo, de dónde viene el bloqueo, y una vez que se elimina, pues buscar la terapia, ¿no? Esto ayuda mucho a los procesos naturales de curación, ¿no? Después hay otra técnica que hablamos aquí en su día también, que es la del focusing, que tiene su origen en Eugene Yedlin, y discípulo y colaborador de Carl Rogers. Eugene era un filósofo
que quería aprender psicología. Y Carl Rogers en aquel momento pues quería aprender filosofía para aplicarlo a la psicología. Era un psicólogo que quería aprender. Exacto. De hecho, la psicología siempre ha venido de la filosofía, que ya lo hemos comentado aquí muchas veces. Bueno, pues Eugene Yedrin se matriculó con Carl Rogers en psicología, y Carl Rogers se matriculó, que los dos eran profesores de la Universidad de Chicago, ¿no? Bueno, pues Yedrin define el focusing como un proceso de toma de conciencia y de sanación emocional que trabaja con la experiencia corporal sentida. Emplea el focusing y, por ejemplo, nos ayuda a entrar en contacto con la conciencia corporal, la sensación sentida, confiar que nuestras sensaciones interiores se asocian a problemas y situaciones específicas. Sí es verdad que el focusing es cuando no está muy escondida entonces para aliviarlo prácticamente en el momento. Cuando tú tienes una sensación que en el estómago te hace, a que notas en el cuerpo algo, ¿no? De eso se trata el focusing, ¿no? Es el proceso de enfocar, de encontrar esa sensación sentida, que es lo que se llama focusing, es focalizar. Y bueno, y esa sensación sentida que todos tenemos en nuestro cuerpo y que sabe muchas cosas de nosotros y de lo que pasa, ¿no? Y esto, bueno, pues yo lo he practicado en terapia de grupo y hacíamos como especie de una meditación, y ahora poníamos una imagen y cada uno sentía esa imagen de una manera. Era una manera de trabajar focusing, ¿no? Otra forma de manifestación, pues también es necesario explorar otra forma de expresión, útiles como por ejemplo la expresión escrita. La escritura es como un portal hacia tu mundo interior más íntimo. Las palabras pueden guiarte a un mayor entendimiento y liberación. Y puedes elegir las técnicas que mejor se adapten a tus necesidades y preferencias, desde practicar el journaling, que estamos de moda ahora, que es una práctica que consiste en escribir cada día en un cuaderno. Es que se buscan unos nombres raros, pero que es escribir todos los días como un diario, cuando escribíamos un diario, y cuando se siente la necesidad de aclarar ideas y fijar metas, todos nuestros pensamientos, deseos, miedos y objetivos, y lo plasmas ahí, ¿no? Y se trata de dejar volar la imaginación y el bolígrafo para que la experiencia sea única y se adapte a cada persona, hasta redactar cartas que nunca enviará, pero que te librarán del peso de lo que no he dicho. Y cuando escribí lo de redactar cartas, me he acordado de la película Belleza Oculta, que también la comentamos aquí una vez, que Will Smith escribe cartas. Sabemos que escribe cartas al tiempo, al amor y a la muerte, pero él la mandaba al buzón. Sí. Calma, que por eso descubrieron las cartas, ¿no? Bueno, es una actividad de lo más versible, de lo más versátil, hay que aprovecharla. Después está también las técnicas de expresión corporal. En este camino no debería de pasar por alto este papel que juega el cuerpo: bailar, hacer deporte, practicar el yoga, sobre todo cuando estás muy de esto, exteriorizar en el cuerpo los movimientos, que te desahoga también, ¿no? Después está la expresión creativa, que bueno, pues pintar, modelar, hacer algo que crea una manera de expresar ¿Cuántos pintores han pintado cuadros desahogándose? De esto conocemos muchísimo. Bueno, y es verdad que lo que ahorras al principio lo pagas después. A veces tratamos de ignorar o guardar nuestras emociones en el sitio más recóndito de nuestra mente, pensando que así nos ahorraremos problemas. Pero la verdad es que esas emociones no desaparecen. No. Se acumulan y creen como una bola de nieve hasta que se vuelve casi inmanejable. Aunque parezca mejor evitarla, tarde o temprano nos tocará lidiarla con ella. Y para prevenir que nos pasen facturas, más adelante es mejor abordarla cuando corresponda, ¿no? Y no obstante, en este programa pues hemos aprendido algunas técnicas. Lo de MDR es más profundo de lo que parece, no es una cosa del fin de semana de aprender, pero es verdad que está dando muy buenos resultados, ¿no? Y es verdad que nuestras emociones están ahí y que no todo está perdido, que con un poquito de coraje, de ganas de enfrentar tales sentimientos, podemos desenterrarlo, comprenderlo y procesarlo de modo más saludable y adecuado. Y recuerda que el acompañamiento profesional también hace diferencia en este proceso. Y una frase de Bradley, después tengo aquí una recetita muy pequeña para evitar que lleguemos a estas cosas, ¿no? Bien. Y una frase de Bradley Nelson
dice que tus pensamientos son inmensamente poderosos. Cada vez que dices lo que piensas o escribes algo, estás usando la energía de tus pensamientos para afectar al mundo que te rodea. La ley de la atracción, el secreto, todo esto va a ser lo mismo. Es a través del pensamiento, la creencia y la intención que sucedan todas las cosas. De Bradley Nelson. Y bueno, y ahora ya para terminar, una receta emocional que me ha gustado, lo he compartido en el... que es para evitar que nos pasen todas estas cosas. Una receta emocional. Sí. Habla de tus éxitos y no de tus fracasos. Habla de lo que tienes y no de lo que te hace falta. Habla de lo que amas y no de lo que rechazas. Habla de lo que aspiras, no de lo que envidias. Habla de tus logros, no de tus frustraciones. Habla de cómo tú amas, no de cómo te aman a ti. Habla de tu vida, no de la vida de los demás. Habla de lo que esperas de ti y no de lo que esperas de los demás. Habla de tu salud, no de tus dolencias. Habla con la divinidad que está en ti y no del Dios que debería estar en los demás. Que se haga infinito todo lo que te hace feliz. Ama, perdona y olvida. Y sé agradecido siempre. Bendiciones infinitas. Qué bonito. Y es que es verdad que muchas veces no nos paramos a pensar en que hay que hablar en positivo, que aunque nos duela algo, buscar ese lado. Siempre parece que cuando tienes algo importante o muchas cosas buenas en tu vida y parece cualquier nubarroncillo que tiene su importancia, pero su justa importancia, y como que dejamos de ver todo lo bueno para centrarnos solo en esa parte mala, ¿no? Y somos muy derrotistas. Que siempre buscar una palabra, en vez de, por ejemplo, bueno, que cuando el ser humano es súper derrotista. Después de la tormenta siempre sale el sol, ya lo sabemos, y después de las nubes está el sol, y que en vez de pedir puedo elegir. Hay palabras que tienen mucha fuerza, como hemos hablado otras veces. Sí. Cambiar palabras negativas por positivas. Bueno, esto también pasará, ¿no? Como el cuento este del anillo, ¿no? Yo es que he decidido vivir en un mundo positivo. Por mucho... Lo intento transmitirlo. Y eso no quiere decir que no tenga mi noche oscura del alma. Escúchame, claro. O que sea fácil verlo, pero o buscar el lado positivo de las cosas. Que tampoco. Procuro salir fortalecido de esa noche oscura del alma. Que le digo a la gente, ay, ahora no es mi momento. Pero bueno, salgo fortalecido de esos momentos de oscuridad. Siempre, después de la tormenta, siempre sale el sol. No, y que para valorar lo bueno, también hay que vivir lo malo. Porque es cuando valoramos de verdad las cosas. Jesús Molina, muchas gracias. Hasta la próxima semana. Hasta el lunes. Un abrazo. Adiós.